Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este punto y en esta hora, una nueva semana que Dios, el Padre Eterno, nos regala para continuar en el estudio bíblico devocional. Estoy supremamente agradecido con cada uno de ustedes, primeramente con mi Padre Eterno, por la bendición de conocer, de saber de ustedes, los mensajes que me envían, la atención que han recibido para estudio bíblico devocional, sus testimonios que nos edifican poderosamente. Gracias por haber recibido el estudio bíblico y convertirlo en el centro de atención, no solamente en sus vidas de manera personal, sino además en el núcleo familiar. Tengo testimonios maravillosos de cómo se reúne la familia, comparten el estudio bíblico devocional, se preparan papá, mamá e hijos. Esto es algo maravilloso. El altar familiar. ¿A través de qué? A través del estudio bíblico devocional en el poder de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. También quiero testificarlo y repito, muchísimas gracias a ustedes, quienes me indican en sus textos que repasando, estudiando cada mañana, cada estudio bíblico, se han encontrado con sorpresas que a lo largo de muchos años de estar en la vida de la iglesia nunca habían tenido el momento, el detalle de observar ciertas particularidades que la palabra nos enseña. Y recuerden que vamos lentamente, lentos pero seguros. Saludos especiales, entonces, mis amados hermanos, para quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv. Ahí está nuestro portal radiogenesis128.org para quienes preguntan dónde pueden verla o escuchar la programación 24 horas. Radiogenesis128.org, nuestro portal en la Iglesia Cristiana Integral. Iglesia Cristiana Integral, allí está nuestro portal también. Y para todos los amigos y hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo, desde Suecia en Estocolmo, para toda Europa, a ustedes muchísimas gracias también. Bendiciones. Muy bien, continuamos en nuestro estudio de Bereshit, libro de Génesis. Terminamos la semana anterior con esa historia de intriga, de pasión, de calumnia, de humillación en la vida de José frente a la esposa de Potifar. Una circunstancia muy difícil, una situación de acoso sexual entre la esposa de Potifar y José, y la reacción de Potifar frente a esta crítica, a esta acusación, en el que indudablemente la respuesta debía ser pena de muerte. Sin embargo, Potifar, el rey, el comandante, el ministro de guerra del faraón, escucha la versión de José, escucha la versión de su esposa, conoce muy bien los alcances de su esposa y sabe en su corazón que evidentemente José sería absolutamente incapaz de incurrir en esta acusación, toda vez que Potifar ha identificado que en José hay algo que lo hace ser un hombre íntegro, que lo hace ser un hombre recto, que todo cuanto José hace prospera, porque sin lugar a dudas en él está la presencia de Dios. Y lo vamos a ver en esta semana con mayor detalle, justo cuando ahora José pasa toda esta experiencia, 7 años trabajando en la casa de Potifar, ha sido delegado como el mayordomo total autoridad sobre la casa, y es el tiempo en que la casa de Potifar se enriquece, hay abundancia en todo lo que sucede en casa. Así es que Potifar, repito, reconoce la labor extraordinaria que José está realizando. Más adelante veremos entonces, a partir del capítulo 40, que es nuestro tema en el día de hoy, cómo José va a desarrollar ese don maravilloso que Dios le ha dado. Por favor, presta atención a la expresión que estoy usando. El don maravilloso de parte de Dios, ¿cuál es? El interpretar los sueños. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque es muy común hoy, en nuestros días, que cuando tenemos sueños, y yo repito, lo escucho con tanta frecuencia, todos los días soñamos, sin excepción, todos los días tenemos sueños. Hay muchos sueños que los podemos recordar, hay muchos sueños que sencillamente nunca los recordamos, pero nuestra mente aún en nuestro tiempo de descanso está trabajando.
Hay muchos sueños o pesadillas incluso que cuando se suscitan y las recordamos, inmediatamente buscamos a alguien que nos interprete el sueño. ¿Qué querrá decir este sueño? ¿Qué será lo que está pasando con este sueño? Los sueños, lo mencionamos en otro tema anteriormente, muchos de los sueños que tenemos obedecen a pensamientos, a circunstancias que estés viviendo, un mal momento, una circunstancia, una amenaza, una crisis, un problema familiar, un problema de salud, un problema económico, y todos estos pensamientos que estamos atando, hilando diariamente, nos llevan por supuesto a tener sueños, y muchas veces sueños incluso de cosas reprimidas de mucho tiempo anterior que finalmente se nos convierten incluso en pesadilla. Y repito, siempre la intención nuestra ha sido que alguien nos interprete los sueños. Y cuando digo que alguien nos interprete los sueños, me refiero a que siempre aparecerá alguien, comillas, que quiere interpretar sueños, pero que a cambio de interpretar sueños lo que hace es que escucha una historia y sencillamente nos expresa lo que en su corazón siente. Y muy probablemente usted escuchará respuestas como: ese sueño lo que quiere significar es que estás pasando por un momento difícil, que vas a pasar por un momento de enfermedad, que vas a pasar por un momento de crisis, que alguien de tu familia va a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces los sueños o los intérpretes de sueños son más intérpretes de una mala experiencia que realmente sueños que vengan de Dios. Entonces, vamos a detenernos en el capítulo 40 del libro de Génesis, cuyo título dice: José interpreta dos sueños. Pero hay algo interesante. Quiero que me acompañe en primer lugar al libro de Eclesiastés. Vamos a estar en el libro de Eclesiastés en el capítulo 4 y en el verso 1. Quiero introducir esta semana con estos textos bíblicos para que veamos la importancia de lo que significa no solamente ser un intérprete de sueños, sino tener un corazón, un espíritu, por favor subraye esta expresión, espíritu de Dios, y la humildad de Dios, que es la que identifica realmente la vida de José. Eclesiastés capítulo 4 verso 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Qué estamos mencionando? Recuerden que en esta historia, después de la acusación de la esposa de Potifar, recuerden que nunca se nos da el nombre de la esposa de Potifar. Y cuando no se nos da el nombre, pareciera ser que la palabra, la Torá, la Biblia, el Tanakh, en algún momento no quiere que esos nombres siquiera se recuerden. Y este es el caso de esta mujer. La esposa de Potifar acusa a José. José es puesto en la cárcel, es puesto preso en la cárcel del faraón, y es allí justamente en la cárcel del faraón, donde se encuentra a los personajes que estaremos tratando en el día de hoy. Un copero y el panadero del rey, quienes a su vez habían sido acusados por la pérdida de un ornamento en la casa del rey. Vemos entonces a José en la cárcel. Pero José en la cárcel, en la medida que los años van pasando, es un hombre de testimonio, es un hombre productivo, es un hombre que todo lo que hace, repito, prospera. Así es que el director de la cárcel ve a José y un buen día decide entregarle ahora a José la administración de la cárcel. Vean qué interesante. Primero le recibe la administración de la casa de Potifar, el ministro de seguridad del rey. Ahora, estando en la cárcel, recibe la mayordomía de la cárcel. Y en la mayordomía de la cárcel, José encuentra que estos hombres vivían violencia, que estaban en circunstancias de lágrimas, de opresión. No había quien los consolara, dice Eclesiastés capítulo 4, verso 1. Luego en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre de Yeshua, dando gracias a Dios por medio de él. Todo cuanto José hacía, lo hacía por la dirección del Padre Eterno. Y todo cuanto nosotros hacemos, siempre bajo la dirección de Dios, todo ayuda para bien. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra? La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Así es que el libro de Filipenses capítulo 2 verso 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. José no estaba aquí mirando su situación
En medio de la fuerza de la cárcel, en medio de la opresión de la cárcel, José sabía que sus compañeros de prisión, todos acusados por alguna razón, estaban en gran afrenta. Había hambre, había miseria, había enfermedad, había pestilencia, había una condición infrahumana. Sin embargo, José, como dice Filipenses, repito, capítulo 2, verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y aquí vemos a José, preocupado, ocupado de la situación de las personas que estaban en su entorno, a su alrededor. Así es que él empieza una brigada de mantenimiento, de aseo, de preocupación, de atención, que la voluntad de Dios esté sobre él, dirigiéndolo en todo cuanto hace. Empieza a trabajar con sus compañeros de prisión, a organizarlos, a formarlos, a establecerlos, a organizar la parte administrativa, la dirección, la producción productividad de la cárcel. Romanos capítulo 12, verso 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y ahí vemos, repito, tipológicamente a este hombre llamado José. Así es que en el verso 40, que es el tema que nos ocupa esta semana, dice el texto bíblico, léalo conmigo por favor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Por favor, dígalo conmigo, el rey de Egipto. Muy importante que usted tenga presente que el faraón era el rey de Egipto, porque adelante veremos en el capítulo 42, ya cuando José asuma esa responsabilidad de ser gobernador, que él pasa a ser el gobernador. Pero después del rey, ¿quién es él? El virrey. Muy importante. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y verso 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron en días de prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño. Por favor, preste atención. Tuvieron un sueño. En la misma noche, tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño. Este sueño vino entonces José a ellos por la mañana y los miró. Observe, por favor, subraye en el verso 6, y los miró. José paseaba por la cárcel y veía cada uno de los presos y podríamos decirlo en una palabra, examinaba cuál era su actitud, en qué condición se encontraba, cuál era su estado de ánimo. Y dice el verso 6, y José miró a los presos, en este caso al copero y al panadero, y he aquí que estaban tristes. Ven qué interesante. José pasó por su celda y encontró que el copero y el panadero, en este día en particular, su semblante era un semblante de tristeza. De inmediato él les pregunta. Observen lo que acabamos de leer en el texto anterior, cuando vimos que no hagamos nada para nosotros mismos, en Filipenses capítulo 2, verso 4, mirando cada uno no por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Y vemos que aquí José dice, preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parece que hay algo mal en su semblante? ¿Por qué se encuentran ustedes con este semblante hoy? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José dijo, ¿no son de Dios interpretar las interpretaciones? Contádmelo ahora. Por favor, subraye el verso 8. No es de Dios que interpretemos el sueño. Dios. Primero, toda la gloria a Dios. Y José recalcaba en todo momento sus actividades. Dios. Es de Dios interpretar los sueños. Dios podría usarme para interpretar los sueños. Si ustedes quieren, cuéntenme sus sueños y si Dios lo permite, yo se los podré interpretar. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor y viniendo a madurar sus racimos de uvas. Verso 11. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José,
Observen, aquí hay algo muy interesante. Cuando el copero narra la historia de su sueño, es interesante que José está muy atento, escuchando cada palabra. Quiero resaltar esto porque cuando entremos a los sueños del faraón, veremos con exactitud cómo la cualidad más importante de José interpretando un sueño es saber escuchar. José escucha muy detenidamente cada palabra que el soñador cuenta. En este caso, el copero narra una historia. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en la mano del faraón. Verso 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras el copero del rey. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Observen que aquí hay algo muy interesante en la vida de José. José tiene la absoluta certeza, la claridad en su corazón, que la interpretación de este sueño es correcta, que evidentemente Faraón va a restituir en su cargo, en su posición de copero, a este hombre. Pero más aún, y aquí podríamos ver un poco la intención del corazón del hombre, humanamente hablando, que José le dice: y cuando estés de restitución en tu cargo, por favor, acuérdate de mí. No se te olvide que somos amigos, no se te olvide que necesito una persona, una conexión en ese lugar, no se te olvide lo que estamos haciendo hoy, porque te voy a necesitar. Así es que viene el punto 14, acuérdate pues de mí, verso 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y yo tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Verso 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillas blancas sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para el faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de los 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa en la mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Aquí, después de esta escena, transcurren 2 años más. Ya tenemos 7 años sirviendo en la casa de Potifar. Ahora los años que lleva en la cárcel, y después de que sale de la cárcel el copero, todavía 2 años después, la situación sigue siendo la misma. José en la cárcel. El sueño se cumple tal cual José lo había interpretado. Y por favor preste atención porque es muy delicado. Observen que José en su segundo sueño con el panadero, la interpretación que da del sueño es una interpretación de muerte. Vas a morir. Te cortarán la cabeza, vas a estar en la horca. Y tal cual este sueño se dio, tal cual este sueño se interpretó, tal cual así sucedió. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 9, dice entonces la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y José aquí está interpretando un sueño con absoluta certeza y con absoluta claridad. Está del soñador reconocer si ese sueño se cumplirá o no se cumplirá. Pero lo que aquí la Biblia nos narra es que evidentemente los sueños, tal cual ellos lo comentaron, tal cual José los interpretó, de tal manera los sueños así sucedieron. Ahora bien,
Cuando nosotros vemos estos textos de Génesis capítulo 40 en adelante, el verso 9 y el verso 11, y vemos la interpretación de los sueños, algo que quiero resaltar muy interesante es que en el verso 14, José le dice: acuérdate de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo misericordia. Acuérdate de mí cuando uses este bien y tengas de mí misericordia. Es muy importante tener presente que José estaba pasando una circunstancia de prueba y de adversidad muy difícil en la cárcel. Aunque él había logrado organizar la cárcel, había organizado a los presos, había productividad, dice que el director de la cárcel enriquecía y había ahora alimentos, salud, limpieza en la cárcel, todo estaba organizado, pero José sabía que ese no era precisamente el lugar donde él debería haber estado. Tal cual como se transmitió el sueño, de esa misma manera el sueño se cumplió, y dice la palabra que al tercer día, cuando fue, por favor subrayen el verso 20, al tercer día. Muy importante subrayar en su Biblia, en Génesis capítulo 40, verso 20, la expresión, esta frase, al tercer día. Al tercer día, por favor subráyelo, porque este tercer día tiene una expresión que la veremos y la vemos a través del Mesías. Tercer día, el tiempo de resurrección. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre los servidores, y se cumplió el sueño tal cual había sido declarado o profetizado, si me permite usar la expresión, de parte de José. Así es que la providencia de Dios está con José, y él puede enfrentar esta circunstancia, estar en medio de esta prueba con la absoluta claridad de que Dios lo está respaldando. Quiero resaltar algo que es bien importante que mencionemos, porque lo vamos a ver en el capítulo 42, cuando José enfrenta, o se presenta mejor, al faraón. José menciona en varias ocasiones: interpretar los sueños no es un asunto de ciencia. Interpretar los sueños no es un asunto de estudio o de conocimiento. Interpretar los sueños es algo que viene de Dios. Para la cultura egipcia, únicamente podían interpretar sueños aquellos hombres que tuviesen una categoría de reyes o de sacerdotes. Es decir, que reyes o sacerdotes serían los únicos que podían tener una comunicación con Dios. Es interesante porque cuando entremos al capítulo de los sueños del faraón, que posiblemente lo hagamos ya el día de mañana para que avancemos, porque tenemos mucho trabajo esta semana, es interesante que cuando José interpreta los sueños, las personas a su entorno reconocen que interpretar los sueños es un don divino. Es decir, que José tiene esa conexión, esa comunión con Dios, y es lo que le permite recibir de parte de Dios el contenido de un sueño. ¿Por qué quiero resaltar esta historia? Porque quiero invitarlo, por favor, para que usted vaya al capítulo 42. El capítulo 42, perdónenme, el capítulo 41. Y en el capítulo 41, que es nuestro siguiente capítulo el día de mañana, José interpreta el sueño del faraón. Por favor, preste mucha atención. Lea el capítulo 41 en este día. Esta es la tarea para esta semana. Lea capítulo 41, léalo 1, 2, 3, 4 veces, léalo. Repita el texto, léalo, porque mañana cuando entremos a nuestro estudio, yo quiero que su corazón ya esté preparado para que entendamos en la interpretación que José hace al sueño del faraón, cuál es el gran poder de Dios, especialmente si usted lo observa, cuando Faraón dice: no hay otro hombre que tenga este espíritu de Dios como lo tiene José. ¿Por qué razón Faraón reconoce que en José está el Espíritu de Dios? Esa es la tarea, por favor, quiero dejarlo pendiente para mañana. Estudiemos, por favor, juntos por qué razón Faraón, que no es creyente en nuestro Padre eterno, sin embargo, reconoce que en José está el Espíritu de Dios. Déjeme decirle algo de anticipo, no es simplemente porque le interpretó los sueños,
porque José interpretaba los sueños. Pero ¿por qué razón la expresión tan importante que exclama el faraón diciendo que en este hombre hay sabiduría, que en este hombre hay integridad, que en este hombre hay rectitud, porque el Espíritu de Dios está en él? ¿Qué fue lo que vio el faraón? Repito, no solamente la interpretación del sueño. ¿Qué fue lo que vio el faraón en José para que lo subiese a ese nivel, a punto incluso de nombrarlo el gobernador de toda la tierra hasta ese momento conocida? Es decir, no era simplemente un hombre que interpretó un sueño, porque a su vez él tenía a su alrededor magos, adivinos, que también pretendían interpretar sueños. Pero ¿por qué en José? ¿Por qué inmediatamente un hombre que viene de estar en condición de cárcel, ahora en condición de esclavo, ahora por una interpretación de sueño, hace que el faraón lo convierta nada más ni nada menos que en el hombre de máxima autoridad sobre todo Egipto? Algo está allí muy importante y lo veremos en el capítulo 41. Tarea para mañana, mis amados hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Esta semana muy interesante, hablaremos de los sueños. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Un muy buen día, bendiciones para todos, shalom. No olviden compartir el video y no olviden, por favor, enviarme sus mensajes con el testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de Estudio Bíblico Devocional. Bendiciones, buen día.